Imagina que llevas 6 años yendo al médico. 6 años. Digestivo, dermatólogo, ginecólogo, psiquiatra, reumatólogo. Vamos, que solo te falta el traumatólogo para completar el álbum de cromos. Y en todo ese tiempo has recibido diagnósticos como síndrome de intestino irritable, fibromialgia, depresión, déficit de hierro idiopático, que vienen a ser la forma médica de decir algo tienes pero no sabemos qué. Y al final, después de años de peregrinaje, resulta que el culpable era un trozo de pan. ¡Un trozo de pan! Parece ciencia ficción, pero es la realidad documentada de millones de pacientes en todo el mundo. Hoy vamos a diseccionar a fondo una de las enfermedades más subestimadas, más disfrazadas y más mal diagnosticadas de la medicina moderna: la enfermedad celíaca. Y aviso, esto no es el video de los que no pueden comer pan, esto va mucho más lejos. Así que quédate hasta el final, Dr. Hostman te lo cuenta. Lo primero que tienes que hacer es tirar a la basura la imagen mental que probablemente tienes de esta enfermedad: el niño delgadísimo, con la barriga hinchada y diarrea crónica. Ese cuadro clínico existe, sí, pero en 2026 es la excepción, no la regla. La realidad epidemiológica dibuja un iceberg masivo. En la superficie, el 1% de la población occidental con diagnóstico confirmado, 1 de cada 71 niños en España y 1 de cada 357 adultos. Pero debajo de la superficie hay una masa enorme de personas que sufren sin saberlo, con diagnósticos erróneos o sin ningún diagnóstico. Y hay un dato que suele sorprender a todo el mundo: más del 70% de los nuevos casos se diagnostican en personas mayores de 20 años. La enfermedad celíaca no es una cosa de niños, nunca lo fue del todo, y hoy menos que nunca. Además, el perfil del paciente adulto ha roto todos los manuales clásicos. Hasta un 21% de los pacientes diagnosticados tienen sobrepeso en el momento del diagnóstico, y un 12% entra directamente en categoría de obesidad. Sí, obesidad. Contraintuitivo, ¿verdad? Si tienes el intestino dañado y no absorbes bien los nutrientes, lo lógico sería pensar en perder peso. Pues no necesariamente. El cuerpo humano tiene sus propias ideas sobre la lógica y no siempre nos las consulta. El cuerpo, como una escena de un crimen, nos da pistas, algo dispersas, pero ahora viene la parte que explica ese peregrinaje por consultas de las que hablamos al principio. La enfermedad celíaca tiene dos tipos de manifestaciones: las intestinales, las que todos conocemos, y las extraintestinales, que son las que nos confunden a todos. Las intestinales son las previsibles: dolor abdominal, diarrea, distensión, náuseas, el clásico, vamos. Pero las extraintestinales son otra historia. Hablamos de anemia ferropénica, que no mejora por mucho hierro que tomen, osteoporosis prematura, enzimas hepáticas elevadas sin ningún motivo aparente, aftas recurrentes en la boca, dermatitis herpetiforme, que es una erupción cutánea con ampollas que pican horrores y que tienen ese nombre tan intimidante por una buena razón. Y luego están las manifestaciones que nadie asocia al intestino: fatiga crónica, ansiedad, depresión, infertilidad, abortos de repetición. ¿Cómo puede un daño en el intestino terminar afectando al estado de ánimo o a la capacidad reproductiva? La respuesta está en la mecánica de la enfermedad. Y eso nos lleva a la biología, que es donde esto se pone realmente interesante. Para entender qué ocurre en el cuerpo de una persona celíaca, hay que olvidarse de la idea de que esto es una alergia al pan o una intolerancia a un alimento. Lo que se desencadena es un fenómeno inflamatorio e inmunológico de enorme magnitud, una reacción en cadena que empieza en el intestino, pero que, como veremos, no se queda allí. Y para que esa cadena se dispare, hacen falta 3 ingredientes: genética, sistema inmunitario y un detonante ambiental. La tormenta perfecta, vamos. Hay 2 variantes genéticas muy concretas que aparecen de forma casi universal en los celíacos: los haplotipos HLA-DQ2 y el DQ8. Son parte del sistema HLA, que es básicamente el sistema de identificación celular del cuerpo, el mecanismo por el que nuestras células le dicen al sistema inmune esto es nuestro o alerta, hay un invasor. Tener estas variantes es un requisito prácticamente indispensable para desarrollar la enfermedad. Sin ellas, la probabilidad de ser celíaco tiende a 0. Pero aquí viene la trampa estadística: el 30% de la población general tiene estos genes, 1/3 de la humanidad, y solo un 1% desarrolla la enfermedad. O sea, la genética te carga el arma, pero algo más tiene que apretar el gatillo. Ahora vamos con la mecánica del daño. Cuando comemos trigo, cebada o centeno, nuestras enzimas digestivas se enfrentan a una proteína muy difícil de descomponer: el gluten. Y en ese proceso queda un residuo, un fragmento de 33 aminoácidos que es prácticamente indestructible, al menos para nuestra maquinaria digestiva. Resiste los ácidos del estómago y resiste las enzimas del páncreas. Ese fragmento llega al intestino delgado y ahí entra en juego una enzima que fabrica nuestro propio cuerpo: la transglutaminasa tisular, o TG2. La TG2 coge ese fragmento rebelde y lo modifica, le cambia la estructura, le cambia la carga eléctrica mediante un proceso llamado desaminación, y al hacerlo lo convierte en un objetivo mucho más visible y atractivo para el sistema inmune. En este punto, el sistema inmune lo detecta, y aquí es donde todo se tuerce. Permítanme una analogía para lo que ocurre a continuación, porque creo que lo explica perfectamente. Imagina al sistema inmune como un guardia de seguridad muy motivado en el vestíbulo de un hotel de lujo. Entra un turista despistado, ese fragmento de gluten modificado, y el guardia, confundido,
lo percibe como una amenaza terrorista de primer nivel. Saca toda la artillería pesada y en su intento por neutralizar al turista acaba destrozando por completo todo el vestíbulo del hotel. El vestíbulo en este caso son nuestras vellosidades intestinales. Esas vellosidades son los flecos que recubren el interior del intestino delgado. Funcionan como un sistema de absorción de nutrientes. Sin ellos no absorbes hierro, no absorbes calcio, no absorbes vitaminas, no absorbes nada. El intestino pasa de ser una alfombra mullida absorbiendo nutrientes a parecer césped después de un festival musical. Y aquí es donde se explican todos esos síntomas extraintestinales: la anemia por falta de hierro, la osteoporosis por falta de calcio, la depresión mediada por citoquinas inflamatorias que viajan por la sangre y afectan al sistema nervioso central. El intestino es la zona cero, pero la onda expansiva lo inunda todo. Volvamos a la pregunta sin responder. Si el 30% de la gente tiene los genes, ¿qué hace que un martes cualquiera, a los 32 años, el sistema inmune pierda la cabeza? Los factores ambientales. Y aquí la ciencia está todavía construyendo el mapa. Se habla de disbiosis intestinal, cambios en la microbiota que preparan el terreno, o aumento de ciertas bacterias, bajada de otras, el uso excesivo de antibióticos en la infancia, la composición de dieta en los primeros meses de vida, y también hay factores rarísimos, como el hecho de nacer en primavera o verano, que aumentan ligeramente el riesgo. Todavía no entendemos bien por qué, pero lo que sí empieza a entenderse es el papel de las infecciones virales tempranas. Algunos estudios señalan que ciertas infecciones en la infancia, como las causadas por un famoso reovirus, podrían actuar como un interruptor. El virus genera una respuesta inmune intensa. Si en ese momento exacto de hiperalerta se introduce el gluten por primera vez, el sistema puede confundirse y quedarse atascado en modo defensa para siempre, marcando al gluten como el enemigo permanente. Es como si tu sistema de seguridad quedara mal calibrado tras una falsa alarma, y a partir de ahí, cada vez que detecta al turista de antes, vuelve a destrozar el vestíbulo entero. Antes de hablar de cómo se diagnostica esto, hay que hablar de qué no se debe hacer bajo ningún concepto. Muchos pacientes parecen hartos de estar mal y después de leer cosas en internet deciden probar a retirar el gluten por su cuenta. Parece razonable, pero es el mayor error que se puede cometer. Retirar el gluten antes de hacer las pruebas equivale a limpiar la escena del crimen antes de que llegue la policía. Cuando el gluten desaparece de la dieta, el cuerpo empieza a sanar, las vellosidades se recuperan y los anticuerpos en sangre dejan de producirse. Y cuando ese paciente llega por fin a la consulta especializada, los marcadores salen negativos, la biopsia parece normal y el médico no encuentra nada. Y la única forma de diagnosticar a esa persona a partir de ese momento es hacer una prueba de provocación. O sea, obligarle a volver a comer gluten todos los días durante meses para que el sistema vuelva a activarse. Un proceso doloroso, largo y completamente evitable. La analítica es el primer filtro diagnóstico. El diagnóstico correcto empieza con una analítica. Las herramientas principales son los anticuerpos antitransglutaminasa, los anti-TG2 y los anti-Edomisio. Son los marcadores más sensibles y específicos que tenemos, pero hay un paso previo que parece menor y es absolutamente crítico: medir la inmunoglobulina A total, la IgA. ¿Por qué? Porque la enfermedad celíaca tiene una asociación estadística alta con el déficit selectivo de IgA. Hay pacientes que simplemente no fabrican este tipo de anticuerpo, y las pruebas estándar de celiaquía buscan anticuerpos que son, por su propia naturaleza, de tipo IgA. Si tienes este déficit y no los fabricas, las pruebas de antitransglutaminasa te saldrán negativa, porque no la produces. Siempre el laboratorio te dirá que no eres celíaco. Te mandarán a casa y el problema seguirá ahí. Midiendo la IgA total primero, sabes si debes buscar otro tipo de anticuerpo como los de tipo IgG, por ejemplo. Un paso que parece burocrático y que puede ser la diferencia entre un diagnóstico correcto y años más de peregrinaje. La genética es la prueba que cierra la puerta. El test genético de los haplotipos DQ2 y DQ8 tienen una función muy específica en el diagnóstico. No sirven para confirmar la enfermedad, sino para descartarla. Si el test sale negativo, la probabilidad de ser celíaco tiende a cero. Es una prueba que cierra puertas muy bien, pero si sale positivo, solo significa que tienes la predisposición. Nada más. Recordemos, el 30% de la población la tiene. Ahora la biopsia, la prueba de fuego. En adultos, cuando los anticuerpos son positivos y la genética encaja, el paso siguiente es la endoscopia con biopsia intestinal. Y aunque pueda parecer una prueba invasiva e incómoda, y lo es, su exigencia tiene una razón de peso: evitar el sobrediagnóstico. En niños con síntomas claros y anticuerpos muy elevados y genética compatible, se puede obviar la biopsia, pero los adultos llevan décadas expuestos a medicamentos, infecciones y bacterias, y eso complica la lectura del intestino. Un grado de inflamación intestinal puede ser celiaquía, pero también puede ser consecuencia de tomar ibuprofeno regularmente, por ejemplo, de tener Helicobacter pylori en el estómago o de una infección por una Giardia lamblia. Emitir un diagnóstico de celiaquía basándote solo en síntomas difusos y una leve lesión intestinal es condenar a una persona a una dieta estrictísima de por vida, cuando a lo mejor su problema se resuelve con una semana de antibiótico. De ahí la biopsia, de ahí la clasificación de Marsh, de ahí el rigor. Diagnóstico confirmado. Y ahora uno piensa: perfecto, dejo de comer pan y listo. Ojalá fuera así de sencillo. La dieta sin gluten es el único tratamiento eficaz. No hay pastillas, no hay procedimiento, solo la dieta. Y tiene que ser estricta y vitalicia.
Nada de un poquito los fines de semana, nada de una cucharadita de salsa no cuenta. Cuenta, y cuenta mucho. El problema es que el trigo, la cebada y el centeno son los pilares de la industria alimentaria moderna. Son baratos, versátiles y tienen propiedades físicas que los hacen ingredientes casi mágicos. Dan textura, espesor, cohesión. El gluten está tan infiltrado en la industria alimentaria que básicamente es el villano secundario de los ingredientes. Está donde te lo esperas, el pan, la pasta, la cerveza y también donde jamás lo buscarías. Lees la etiqueta de una salsa de tomate y parece que estás descifrando un documento clasificado de la CIA. Almidón modificado, proteína vegetal hidrolizada, agente espesante E1404. ¿Qué es eso? ¿Quién lo aprobó? Nadie lo sabe, y no solo en la comida. El gluten aparece también como excipiente en algunos medicamentos. O sea, vas al médico por culpa del gluten y te recetan algo y la pastilla también lleva gluten. Kafkiano, de verdad. Para un celíaco recién diagnosticado, la cocina de casa empieza a parecer una central de riesgo biológico. Tablas de cortar separadas, tostadoras separadas, aceites separados. Porque la contaminación cruzada con cantidades mínimas puede ser suficiente para desencadenar la reacción. Y aquí llegamos al escenario más frustrante de la consulta, el paciente que lleva meses con la dieta y no mejora. La estadística es impecable. En el 99% de los casos, y si los síntomas persisten tras iniciar la dieta sin gluten, es porque el gluten sigue entrando por alguna vía. Son transgresiones invisibles, por contaminación cruzada, por un etiquetado confuso o por desconocimiento. Pero a veces hay otro factor, la intolerancia a la lactosa secundaria. Las vellosidades intestinales son la casa de la lactasa, que es la enzima que digiere la leche. Si el intestino ha estado arrasado durante meses o años, esa enzima no está. El paciente toma un vaso de leche, le sienta fatal y piensa que la dieta no funciona. Pero en realidad es una intolerancia temporal a la lactosa, que desaparecerá solo cuando el intestino se cure. Y es de buen médico saber distinguir eso, pero un paciente informado también puede aprenderlo. Hasta aquí todo el video ha descrito un recorrido con final esperanzador. Diagnóstico correcto, dieta estricta, intestino que sana, vida normal. Pero hay un escenario que existe que afecta a muy pocos, en torno al 1% de los celíacos, y que merece ser nombrado con claridad: la enfermedad celíaca refractaria. En este caso, el paciente hace la dieta perfectamente, sin transgresiones, sin contaminación cruzada. Sin embargo, después de 12 meses, el intestino sigue destruyéndose. El sistema inmune se ha, de alguna manera, independizado. Ya no necesita el gluten para atacar, sigue solo. Saber que esto puede ocurrir, haciendo todo bien, es lo que justifica que en la enfermedad celíaca no existe la alta médica. El seguimiento es para siempre: anticuerpos anualmente, densitometría ósea para vigilar la osteoporosis silenciosa y, en los casos refractarios tipo 2, un monitoreo exhaustivo con tratamientos experimentales. La medicina tiene que adentrarse al peor escenario, y en esto el tiempo importa. Ahora bien, llegamos al final con una pregunta que me parece fascinante. ¿Y si el problema no está en el ser humano, sino en el cereal? La medicina lleva décadas intentando trabajar desde el lado del paciente, modulando el sistema inmune y mejorando el diagnóstico, perfeccionando la dieta. Pero hay una línea de investigación que mira en otra dirección: la bioingeniería agrícola. Se están desarrollando variedades de trigo modificadas genéticamente para eliminar las secuencias de ADN que producen el péptido tóxico. Un trigo que sabe igual, que tiene las mismas propiedades, pero que no activa la respuesta inmune en el celíaco. Y paralelamente se investigan terapias enzimáticas, pastillas con peptidasas que, tomando antes de comer, destruirían el fragmento tóxico en el estómago antes de que llegara al intestino. Ninguna de estas terapias está disponible hoy en día para uso clínico, pero están en camino. Y hay algo en esa visión que me parece profundamente revelador. Modificar el sistema inmunológico humano implica riesgos enormes de inmunosupresión, pero rediseñar la semilla en el campo ataca el problema en su raíz ambiental. Proteges al paciente sin tocar su cuerpo. Es posible que en un futuro no tan lejano la ciencia decida que es más seguro y más viable curar la planta de trigo en un laboratorio que intentar reprogramar el complejísimo sistema inmunológico humano. Imagina este escenario: el croissant del escaparate deja de ser una amenaza biológica. El celíaco puede comer con tranquilidad en cualquier restaurante. El peregrinaje por las consultas se acorta porque el diagnóstico llega antes. Todavía no estamos ahí, pero la dirección es esa: un péptido de 33 aminoácidos, una reacción inmunológica mal calibrada y un efecto dominó que puede terminar en un linfoma intestinal, en una depresión sin causa aparente o en una clínica de fertilidad. La enfermedad celíaca no es una moda, no es un dolor de barriga infantil, es un trastorno sistémico que la medicina tardó décadas en entender correctamente y que todavía hoy sigue sin diagnosticarse en millones de personas. Si algo te ha resonado en este video, si conoces a alguien con esos síntomas vagos que nadie ha logrado explicar, puede merecer la pena que le compartas esto y que lo hable con su médico. Si el contenido te ha gustado, no olvides de suscribirte. Ahora ya lo sabes, y saber más te ayuda a vivir mejor. Dr. Hostman te lo cuenta.